creaciones de mexicanas y mexicanos que, a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas, tuvieron un propósito común: que fuéramos nosotros, con nuestro voto libre, los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes, que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder, y que nadie sea perseguido, hostigado y señalado por pensar u opinar diferente. Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Son 3 los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender. En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien. Tener un sistema de partidos, sin duda imperfecto, pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad, así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía. Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. Esa deslealtad
Esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia. Así, hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que, como en su momento se intentó con el Plan A y con el Plan B, buscan destruir al INE como lo conocemos y, a través de una elección directa de sus consejeros, controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento. Y eso no podemos ni vamos a permitirlo. Perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios. En segundo lugar, están en riesgo las instituciones de la democracia. Por 30 años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno para evitar que se abuse del mismo. Instituciones que además sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados. Y hoy, por el hecho de que le incomodan, desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas. Muy buenos días. Celebro que el consejero Kip haya levantado la mano un poquito antes que yo, porque justo era el tema que yo quería comentar. Yo comparto plenamente su punto de vista. Nosotros en 2021, en una revisión de este tipo, que por cierto celebro, es un trabajo muy profesional, me llamó mucho la atención la intervención del consejero Faz sobre el tema del aspirante Verástegui y los montos y los orígenes de los recursos que quiso ocultar, y que a pesar de ello fue posible detectar, y comparto con él la preocupación de que ese tema debería profundizarse. Ahí me parece que hay una conducta que es dolosa y que además los montos que están ahí considerados son muy importantes. Nosotros en 2021 nos quedamos, fueron actos de injusticia, protestamos aquí afuera, así lo consideramos nosotros, por el retiro de las candidaturas a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, por cantidades ínfimas. Yo creo que tiene razón, consejero Kip Espadas, que es una sanción desproporcionada, que es una sanción que debería ser la última en realizarse ante situaciones de una gravedad extrema, y no, pues cuando hay se detecta alguna insuficiencia en el reporte financiero correspondiente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y por cierto, en ese orden de ideas, yo quiero plantear también que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nuestro movimiento, queremos el fortalecimiento de este órgano electoral. Aquí estamos, aquí participamos. Efectivamente, nuestra lucha de décadas fue por construir un árbitro imparcial y no que el gobierno tuviera el control de los procesos electorales. Nosotros, como aquí lo he manifestado en diferentes momentos, tenemos compañeros, compañeras que perdieron la vida simplemente por luchar por la defensa del voto. Para nosotros esta institución es muy cara, en el sentido de muy, muy importante. Y el que pueda tener transformaciones no quiere decir que le estemos atacando. Pues cuando el IFE cambió a INE, nadie dijo que lo querían desaparecer. Me parece inconcebible que ayer un expresidente del INE plantee estas cosas, y él sí tuvo aquí parte en esa decisión arbitraria de retirarles el registro a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Además, con un desconocimiento de la historia impresionante. Él dice que la Constitución nos incluye a todos.
En cuanto a derechos, sí. En cuanto a historia, no. La Constitución que nos rige es la de 1857, una Constitución liberal que dejó fuera a los conservadores, absolutamente fuera. Y la reforma de la Constitución del 17 dejó fuera a un sector muy amplio de los revolucionarios porque fueron los constitucionalistas quienes triunfaron y determinaron las reformas profundas a la Constitución de 1917. Falso que esté en riesgo la Constitución, falso que esté en riesgo el que hagamos una reforma a la Constitución y eso implique que queden fuera mexicanas y mexicanos que tienen los mismos derechos. Nosotros estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de los privilegios, estamos en contra de que se resistan. Es que es muy curioso, miren, sancionan por nimiedades financieras a aspirantes y se niegan a respetar el artículo de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente. Aquí hay consejeros y consejeras que ganan creo que el triple que el presidente, y eso va en contra del marco constitucional. Y entonces es la ley del embudo. A un aspirante le piden que por 3 centavos lo puedan quitar el registro y ellos olímpicamente violentan el marco constitucional y siguen teniendo sueldos de privilegio y una serie de prestaciones de absoluto privilegio con fideicomisos que les dan ventajas. De eso es de lo que estamos hablando cuando planteamos una serie de cambios al marco constitucional y no de atentar contra las instituciones, contra el voto de la gente. Hay funcionarios del INE que están capacitando, diciendo que es la última elección, que este órgano va a ser, que va a desaparecer, que está en peligro la democracia. Mismo discurso hipócrita que hizo ayer Lorenzo Córdoba Vianel. Entonces, yo creo que debería existir mucho más ponderación, mucho más congruencia entre lo que se exige, lo que se plantea y lo que se lleva a cabo. Así es que como doy una de sal, doy una de azúcar. Reconozco el valioso trabajo que está siendo presentado aquí, el esfuerzo, el profesionalismo, pero comparto que a la hora de juzgar, sobre todo a la hora de castigar, debería haber mucho más sensibilidad, mucho más congruencia, mucho más humanidad, porque estamos hablando del derecho más caro que tiene un ciudadano, el derecho no solo a votar, sino a ser votado. Y el que pasen por encima de tu derecho a poder participar, ya de por sí para los, como aquí también se ha manifestado, para los candidatos independientes, o sea, de los partidos no salen en una misma línea porque dependiendo de la fuerza del partido tienen ventajas legítimas y un candidato independiente empieza como 50 metros atrás de la meta. Entonces, todas estas cosas deben estar en la balanza del juzgador a la hora que determina una sanción y no debe ser una sanción que tome el marco legal de manera absolutamente rígida desde mi punto de vista. Yo termino planteando que cuando hicimos el cierre de campaña del hoy compañero presidente nos negaron el Zócalo, ayer la derecha pudo llenar el Zócalo sin ningún problema. Solo le digo que nosotros llenamos el Zócalo creo que desde los 80s, nos llevó un poquito llegar al poder, o sea que les va a tardar un poco, aparte de llenar el Zócalo, el que puedan regresar a ejercer el gobierno de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, señor